¿Alguna vez te has preguntado si la cremación puede influir en la resurrección? ¿Será que los cristianos que optan por esta práctica están yendo en contra de las enseñanzas bíblicas? Quédate conmigo hasta el final de este vídeo, porque lo que vamos a revelar podría cambiar por completo tu percepción sobre este tema. ¿Alguna vez te has preguntado si la cremación puede influir en la resurrección? ¿Será que los cristianos que optan por esta práctica están yendo en contra de las enseñanzas bíblicas? Este es un tema que, para muchos, está lleno de dudas y malentendidos. Quédate conmigo hasta el final de este vídeo, porque lo que vamos a revelar no solo te dará claridad, sino que también podría cambiar por completo tu percepción sobre este asunto tan delicado y profundamente espiritual. La cremación es un tema que divide opiniones entre los cristianos desde hace siglos. Para algunos, es simplemente una práctica moderna, más económica y eficiente, especialmente en ciudades densamente pobladas donde los espacios para entierros son limitados. Sin embargo, para otros, representa una contradicción con los principios de la fe cristiana, ya que muchos consideran que enterrar el cuerpo es una manera de mostrar respeto por la creación de Dios. Esto ha generado un debate profundo. ¿La cremación es una simple decisión práctica o tiene implicaciones espirituales? Algunos defensores del entierro tradicional creen que preservar el cuerpo refleja la creencia en la resurrección física, mientras que los que optan por la cremación argumentan que la esencia de la fe no depende de lo que pase con los restos físicos. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia? Más allá de opiniones y tradiciones, debemos buscar respuestas en las Escrituras para comprender si este tema influye en nuestro destino eterno o si estamos cargando esta práctica con un peso que no le corresponde. Históricamente, la cremación era una práctica común en muchas culturas antiguas, pero su significado variaba ampliamente. En la antigua Grecia y Roma, por ejemplo, era vista no solo como un método práctico para lidiar con los cuerpos de los muertos, sino también como una expresión de sus creencias espirituales y filosóficas. En tiempos de guerra, cremar los cuerpos ayudaba a prevenir enfermedades, pero también tenía un simbolismo profundo. En algunas tradiciones, el fuego representaba la purificación del alma, permitiendo que ascendiera al más allá. En culturas orientales como la hindú, la cremación sigue siendo fundamental en sus rituales de liberación espiritual. Por otro lado, en el contexto bíblico, el pueblo judío adoptó el entierro como una práctica que reflejaba respeto por el cuerpo como una creación de Dios. En el Antiguo Testamento, encontramos numerosos ejemplos de entierros detallados y ceremoniosos, como el de Sara, esposa de Abraham, en Génesis 23, o el de Moisés, enterrado por Dios mismo en un lugar desconocido, Deuteronomio 34, 5-6. Estas prácticas no eran simplemente actos culturales, sino expresiones de una teología que valoraba profundamente la conexión entre el cuerpo físico y la obra divina. Este contraste cultural entre la cremación y el entierro tradicional marca el inicio de un debate que ha persistido durante siglos, especialmente a medida que el cristianismo se ha extendido por regiones con costumbres diferentes. Por otro lado, el judaísmo adoptó el entierro como una práctica religiosa que simbolizaba respeto por el cuerpo, considerado una creación divina. Esta tradición se refleja en varios relatos bíblicos, como el entierro de Sara por Abraham en Génesis 23. Este cuidado por el cuerpo físico reflejaba la creencia de que era una parte integral de la creación de Dios, digno de honra incluso después de la muerte. En el cristianismo primitivo, el entierro adquirió un significado aún más profundo, ya que estaba directamente asociado con la fe en la resurrección. El entierro de Jesús, seguido de su resurrección, se convirtió en el modelo central para la práctica cristiana. Esto también explica por qué los primeros cristianos enterraban a sus muertos en catacumbas, adornando las tumbas con símbolos de esperanza, como el pez, el ancla y la cruz. Es importante notar que la cremación, para muchos cristianos de aquella época, era vista como una práctica asociada a culturas paganas que no compartían la creencia en la resurrección. Así, el acto de enterrar a los muertos simbolizaba no solo respeto, sino también una demostración de fe en el futuro glorioso prometido por Dios. Sin embargo, a medida que el cristianismo se expandió por diferentes culturas, comenzaron a surgir preguntas sobre si prácticas como la cremación podrían ser compatibles con la fe cristiana.
La Biblia no condena explícitamente la cremación, pero tampoco promueve esta práctica. Esto se debe a que el enfoque de las Escrituras está más en cuestiones espirituales que en prácticas físicas específicas. Sin embargo, hay muchos textos que resaltan la dignidad del cuerpo humano como creación de Dios y destacan la promesa de la resurrección. Un ejemplo claro se encuentra en 1 Corintios 15, 42-44, donde el apóstol Pablo explica: el cuerpo que se siembra en corrupción resucitará en incorrupción. Aquí, Pablo habla de la transformación de los cuerpos en la resurrección, mostrando que el estado actual del cuerpo no limita el poder de Dios. Incluso los cuerpos que han sido completamente destruidos, ya sea por cremación, descomposición u otros medios, serán restaurados por el poder divino. Además, en el Antiguo Testamento vemos la visión de Ezequiel en el Valle de Huesos Secos, Ezequiel 37. Dios demuestra su poder al dar vida a huesos desolados, restaurándolos con músculos, carne y piel. Esta visión poderosa no solo muestra la capacidad de Dios para resucitar cuerpos en cualquier estado, sino que también reafirma su soberanía sobre la vida y la muerte. Otra enseñanza importante está en Mateo 10 y 28, donde Jesús dice: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Este versículo subraya que el alma es la parte eterna del ser humano, mientras que el cuerpo es transitorio. Esto nos ayuda a entender que, desde la perspectiva divina, la forma en que tratamos el cuerpo después de la muerte no determina el destino eterno del alma. Reflexionemos en la historia de Juan, un cristiano dedicado que vivió su vida con fe y servicio a Dios. Durante sus últimos años, comenzó a preocuparse por lo que sucedería con su cuerpo después de la muerte. No tenía muchos recursos económicos, y el alto costo de un entierro tradicional le preocupaba. Por ello, decidió optar por la cremación, creyendo que esto no cambiaría en nada su fe ni su esperanza en la resurrección. Esta decisión generó controversias en su familia. Algunos veían la cremación como algo incorrecto, asociándola a prácticas no cristianas. Otros se preguntaban si Dios podría realmente resucitar un cuerpo cremado. La esposa de Juan, preocupada, buscó respuestas con su pastor, quien la tranquilizó explicando que la Biblia enseña que Dios puede dar vida incluso a los cuerpos completamente reducidos a polvo. Después de estudiar las Escrituras más a fondo, la familia llegó a la conclusión de que la decisión de Juan era válida. Organizaron una ceremonia de despedida llena de fe y esperanza en la resurrección. El testimonio de Juan terminó inspirando a otros en su iglesia, demostrando que lo más importante es la fe en Dios y cómo vivimos nuestras vidas, más allá de los detalles físicos relacionados no determina con el destino eterno del alma. Reflexionemos en la historia de Juan, un cristiano dedicado que vivió su vida con fe y servicio a Dios. Durante sus últimos años, comenzó a preocuparse por lo que sucedería con su cuerpo después de la muerte. No tenía muchos recursos económicos, y el alto costo de un entierro tradicional le preocupaba. Por ello, decidió optar por la cremación, creyendo que esto no cambiaría en nada su fe ni su esperanza en la resurrección. Esta decisión generó controversias en su familia. Algunos veían la cremación como algo incorrecto, asociándola a prácticas no cristianas. Otros se preguntaban si Dios podría realmente resucitar un cuerpo cremado. La esposa de Juan, preocupada, buscó respuestas con su pastor, quien la tranquilizó explicando que la Biblia enseña que Dios puede dar vida incluso a los cuerpos completamente reducidos a polvo. Después de estudiar las Escrituras más a fondo, la familia llegó a la conclusión de que la decisión de Juan era válida. Organizaron una ceremonia de despedida llena de fe y esperanza en la resurrección. El testimonio de Juan terminó inspirando a otros en su iglesia, demostrando que lo más importante es la fe en Dios y cómo vivimos nuestras vidas, más allá de los detalles físicos relacionados con la muerte. Entonces, ¿los cristianos que optan por la cremación no serán resucitados? La respuesta es simple y poderosa: Dios es soberano y fiel a sus promesas. No depende del estado físico de nuestros cuerpos para cumplir su plan de resurrección. Lo que realmente importa es cómo vivimos nuestra vida aquí en la tierra y cómo depositamos nuestra fe en Cristo. Si este contenido te ayudó a entender mejor lo que la Biblia dice sobre la cremación, deja tu like, suscríbete al canal y comparte este vídeo con quienes puedan tener las mismas dudas.
Y no te pierdas el próximo contenido que aparece ahora mismo en tu pantalla, con más reflexiones profundas sobre temas actuales a la luz de la Biblia. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.